Alguien tenía que morir para que no muriera la esperanza. En 1976, las autoridades de seguridad llamaron a 18 dirigentes estudiantiles de los institutos de nivel medio. Se les advirtió que su publicación, Pueblo y Estudiante, era de tipo comunista y que no podía darse en un instituto público. Entre los señalados estaban los amigos y compañeros Robin García Dávila y Aníbal Leonel Caballeros Ramírez. A lo mejor nos obligan a dejar la vida por haber editado un periódico con tanta verdad. En fin, la muerte es tan natural que no me da pena morir por haber usado las palabras y las letras para lo que se hicieron, para decir la verdad sin tanto adorno. Robin García. Como una especie de premonición, así anunciaba el estudiante Robin García su muerte y la de Aníbal Caballeros, y la de 250,000 personas que fueron privadas de su vida durante el conflicto armado interno. Era el año de 1977. Se experimentaba un alza exagerada al petróleo en los mercados internacionales que desató una seria crisis económica en varios hogares guatemaltecos. La clase media se oponía al aumento del pasaje en el transporte urbano y el hambre que causaba el aumento de precios de los productos de la canasta básica. En el área rural, indígenas y campesinos sufrían por no poder comprar fertilizantes y abonos para sus cultivos, que llegaban a tener precios inalcanzables. Además que se les estaba masacrando y asesinando por pedir el acceso a la tierra y mejores condiciones de vida o por creer que apoyaban la lucha armada interna. Los dueños de las fincas agrícolas y ganaderas no pagaban ni el salario mínimo. Los trabajadores y obreros vieron en un aumento salarial la única solución para salir de la crisis. Los primeros en exigir públicamente dicho aumento fue el Magisterio Nacional, y luego se le sumaron otros sectores, ya que el triunfo en sus demandas fortaleció la organización popular. En este clima social, la Asociación de Estudiantes Universitarios y la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media, CEEM, peleaban junto a otras organizaciones populares el establecimiento de un país más justo y con mejores condiciones económicas en el campo y la ciudad para la mayoría de guatemaltecos. Además, peleaban por el respeto a la vida y por una educación pública de calidad. Aníbal Leonel Caballeros Ramírez y Robin Mayro García Dávila, como dirigentes de la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media, participaban de la construcción de un país más igualitario e incluyente. Los dos estaban conscientes de que su lucha los podía llevar a la muerte, pero también estaban conscientes que alguien tenía que luchar para terminar con esas terribles desigualdades que aún persisten en nuestro país. Aníbal Caballeros repetía constantemente en su casa a su hermano menor, Maynor Caballeros: alguien tiene que morir para que no muera la esperanza de ser libres. ¿Quiénes eran estos dos guatemaltecos que dieron su vida porque otros gozaran de condiciones de vida más justas? Robin Mayro García Dávila nació en Tiquizate, Escuintla, un 14 de diciembre de 1956 y era hijo de don Leopoldo García Morales y de doña Delia Elisa Dávila de García. Fue el menor de 9 hermanos. Por razones económicas y de estudio de sus hijos, la familia García Dávila se trasladó a la capital. Robin García es inscrito en los institutos Miguel García Granados y en la Escuela Normal Central para Varones. Estudia perito contador en la Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales, Comercio, graduándose en noviembre de 1976. En el año de 1977, ingresa a la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero escuchemos en la voz de su hermano, el licenciado Julio García, sobre el Robin García humano. Nosotros nacimos en Tiquizate porque mi papá trabajó durante 30 años en la compañía bananera. Él era encargado de unas máquinas de irrigación y él siempre tuvo como meta, como objetivo, que sus hijos salieran del campo y que no fueran obreros igual que la mayoría de los hijos de sus amigos. Y el camino que él encontró pues era que estudiáramos. Quedábamos los 3 hijos menores de los 9
y pues nos venimos a vivir a la colonia Caminal Juyú, a la zona 7, con la aspiración de que sus hijos pudieran estudiar y lógicamente lograr un mejor nivel de vida que el que él nos había logrado dar con tanto sacrificio. Me fui dando cuenta pues que aún siendo campesinos teníamos cabeza y podíamos pensar y podíamos actuar igual y mejor que muchos de los que eran capitalinos, ¿no? Sí. Siendo pequeño, como decía antes, de pequeño, 7, 8 años, ya colaboraba con la obra social del Padre Gómez. Hacían muchas actividades relacionadas en ayudar a la gente más necesitada. Y Robin madrugaba para ir a la iglesia, además de ser acólito, colaboraba en esto. Y él mismo hacía paquetes, distribuía a la gente los donativos que daban. A veces, cuando hubo desastres naturales, hicieron unas alcancías por iniciativa de ellos en el grupo Scout que dirigía el mismo Padre Gómez. Con un grupo de lobatos salían a las calles y hacían colectas para comprar más alimentos y medicamentos para la gente más necesitada. Con los amigos de las cuadras vecinas ahí de Caminal Juyú, formó un equipo. Nosotros mantuvimos la organización, teníamos el equipo de la segunda división, teníamos tercera, teníamos cuarta y teníamos quinta división, que eran los niños más chiquitos. Pues el equipo de la quinta división, Robin lo dirigía. Él era el que organizaba, el que les conseguía los uniformes, conseguía las bolas, y él que iba a dirigir los partidos al campo, era el director técnico de ellos. Y el equipo, pues ya Robin lo había bautizado como Botafocos de Caminal, en una parodia de lo que es el Botafogo de Brasil, ¿no? Pero este era Botafocos con K. Y es un equipo que duró muchísimos años. Él fue un jugador activo, muy buen jugador, siempre destacado en el equipo. Él tenía algo en particular, era el lado humano, él irradiaba alegría, él irradiaba vida. Sus conversaciones siempre eran de mucho contenido, de mucha visión, de mucha aspiración. Esa sensación de querer salir del origen del que veníamos, de ser campesinos humildes, a querer destacar, pero destacar haciendo obra, dejando huellas por donde se pasa, dejando una señal de que aquí hubo un ser humano que trató de dejar un mundo mejor. Mi hermano mayor le habló y le dijo: mira, ten cuidado, la situación en Guatemala es difícil, no te fanatices, no vale la pena, le dijo mi hermano mayor. Y la respuesta de él no fue con palabras. Le escribió un poema contestándole: la vale 1000 veces, le puso. Durante el tiempo que estudió en la Escuela de Comercio, se perfiló como un gran dirigente, en especial en reivindicaciones para sus compañeros estudiantes y docentes. Robin García era un dirigente estudiantil con activismo político, incluso con su poesía revolucionaria. Sus actividades por lograr una mejor educación para sus compañeros y un mejor nivel de vida para los guatemaltecos en general le valieron ser capturado el día miércoles 27 de julio de 1977 junto con su compañero Aníbal Leonel Caballeros, luego de haber participado en Ciudad Satélite, Misco, en un acto de conmemoración por el segundo aniversario de la masacre de estudiantes salvadoreños de 1975. El gobierno del general Shell Eugenio Laugerud García, de Mario Sandoval Alarcón como vicepresidente y Donaldo Álvarez Ruiz como ministro de Gobernación, decidió que era necesario apagar la voz de estos dos guatemaltecos y con ellos sus ideales. Sin embargo, no han podido borrar los nombres de Aníbal Caballeros y Robin García y sus luchas, porque aún persisten muchas de las injusticias por las que estos dos guatemaltecos dieron su vida. Robin García vestía al momento de ser capturado pantalón de lona azul, camisa de tono blanco, chumpa de lona café claro, zapatos negros y en el cuello llevaba un colgante con la efigie de Tecún humano. Fue salvajemente torturado y asesinado,
Su cuerpo fue localizado el 4 de agosto de 1977, a la altura del kilómetro 48 de la carretera Apalín-Escuintla, a inmediaciones de la finca Mediamonte. Su cuerpo estaba irreconocible debido a las torturas a las que fue sometido y su cráneo presentaba el tiro de gracia. Aníbal Leonel Caballeros Ramírez nació el 27 de septiembre de 1955 en el hogar de don Óscar Augusto Caballeros Rivera y Carmen Posadas Ramírez de Caballeros. Era hermano de Óscar Haroldo y Maynor Augusto Caballeros Ramírez. Fue fundador de la asociación del Instituto Experimental Simón Bolívar, siendo el primer presidente de dicha asociación. Cursaba el 5º año de magisterio en el Instituto Rafael Akeche, donde era vicepresidente de la asociación, siendo uno de sus principales dirigentes en el momento de su captura el 27 de julio de 1977. Él era un hijo muy, como los tres. Era muy respetuoso, le gustaba ayudar a la gente. Cuando llegamos a la 1 de julio había una señora enfrente que se llamaba doña Gómez. Ella ya murió y ella era muy católica. Y él sus ratos libres se iba a verla y se ponían a platicar de religión, ¿verdad? Y entonces en la casa ya le gustaba tener sus santos. Desde que murió, le rezo todas las noches y me recuerda mucho. Me recuerdan comidas, me recuerdan, si me sacan a pasear, me recuerda a él. Conmigo era muy colaborador. A mí me ayudaba mucho en la casa. Y por eso nunca lo he olvidado. Cuando estuvo él allá en Sololá, en Panajachel, en una iglesia, estuvo platicando con el padre de la iglesia, le hizo ver su interés de ser sacerdote, con el ánimo de ayudar a los pueblos indígenas. Creo que ahí en Sololá adquirió una conciencia social de ver a los indígenas, de sus problemas que tenían los indígenas, que él tuvo una conciencia de ayudarles, ya sea como sacerdote o más adelante como maestro, porque le entusiasmó mucho estudiar para maestro, no para contador ni bachiller, quería ser maestro. Entonces él decide dar a conocer su patriotismo. Es más, en una oportunidad lo vimos con mi hermano que en la máquina de coser de mi mamá, mi hermano estaba confeccionando una bandera bien grande, unos 2 metros por 1. Y él, pues, todos los 15 de septiembre, él izaba su bandera en lo más alto de la casa. Se sentía muy orgulloso. Es más, de los 3, él cantaba el himno nacional completo. Era muy identificado con los símbolos patrios, estaba enamorado mucho de su patria. Él se sentía muy orgulloso de ser guatemalteco. Cuando él fue al interior del país, a él le comentaron, me cuenta él, que hubo una masacre en Sololá, en Panajachel, en ciertos pueblitos. Y él logró tener la confianza de estos indígenas para que le contaran las condiciones que vivían, las cosas que pasaban, cómo se les trataba y cómo llegaba el ejército a quitar sus tierras, a violar a sus mujeres, a golpear a sus esposos. Y a él lo indignó tanto que cuando regresó me dijo que eso no era justo, que ese viaje particularmente le inclinó a él dedicar su vida a la tarea de luchar por aquellos que no podían luchar por sí mismos, como los obreros, los indígenas, la gente pobre y las condiciones de los estudiantes en Guatemala, que eran muy mal, el no tener el poder de expresarse, la represión contra los estudiantes. Él decidió en ese momento, me imagino yo, dedicar su vida a la causa. Luego, después de la muerte de mi hermano, yo principié a investigar, empecé a leer, a ver cuál fue el motivo de la muerte de mi hermano, cuáles eran sus ideales,
porque él voluntariamente dio su vida. Te digo voluntaria porque otra persona común y corriente como yo, como otros, nos vamos, no aguantamos la presión. Él, acompañado de Robin, decidieron continuar y vivir un día más y tratar la manera de trabajar un día más para la lucha. Sus viajes al interior le hicieron adquirir una conciencia extraordinaria sobre las desigualdades que vivía la gente del área rural y peleaba desde su dirigencia y con su voz por una Guatemala más justa e igualitaria, logrando que el Ministerio de Educación dotara de escritorios al Instituto Rafael Akeche, que se abriera la sección vespertina del Cuarto Magisterio. Realizó actividades culturales para visibilizar al pueblo maya. Marchó los 1 de mayo junto a los trabajadores para exigir un mejor nivel de vida para los guatemaltecos y guatemaltecas, y se solidarizó con la gente que sufría violaciones a sus derechos humanos en Guatemala y El Salvador. Aníbal Leonel Caballeros Ramírez fue encontrado cruelmente torturado a inmediaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala el 30 de julio de 1977, y su asesinato fue repudiado por todas las organizaciones sociales y populares de Guatemala, dando lugar a movilizaciones sociales para que apareciera con vida su compañero Robin García, que culminaron el 5 de agosto de 1977 con un entierro de 60,000 personas, luego de que éste fuera encontrado sin vida un día antes. Aníbal Caballeros y Robin García son 2 estudiantes que la historia de Guatemala exige dignificar con el objeto de que en Guatemala no vuelva a ocurrir una lucha armada interna que termine con su juventud y sus ideales. Lo que nosotros queremos que se haga justicia es básicamente que se busque y se encuentre a ese señor Donaldo Álvarez Ruiz y que se haya traído aquí a la justicia y de que pague por sus asesinatos. Que el nombre de Leonel Caballeros y Robin García vivirán por generaciones y van a saber de ellos. Estudiantes del futuro van a saber quiénes fueron los que pagaron el precio más alto para una libertad, para una paz. Y esos fueron Leonel Caballeros, Robin García y miles de otras personas. Cuando tu corazón te pida que te vuelvas un niño, aligera el bagaje de tus sapiencias. Lávate el rostro del alma. Ensaya tu mejor sonrisa y corre en busca de los párvulos llenos de gracia para tener con ellos la fiesta de tu retorno a la matinal desnudez de las cosas. Robin García. Porque realmente esperamos que algún día se logre procesar a esta gente. Yo creo que eso nos daría la más grande satisfacción a nosotros, no en plan de venganza, sino en un plan de justicia, ¿verdad? Que de verdad que esa gente sea procesada, aliviaría el sentimiento popular y el sentimiento familiar, que esa gente lograra un día ser procesada. Para nosotros sería satisfactorio en el sentido de buscar justicia, porque no es uno, fueron 250,000 personas que valiosos, valerosos, gente con alto sentido de humanidad, los que desaparecieron y asesinaron de diversas formas. Cuando tu corazón te pida que seas dadivoso, abre la mano y otorga de tus bienes los más preciosos y codiciados. Sé el pobre que parece rico, no rico que parece pobre. El acto de dar solo es una manera de restitución que la vida impone a cada paso por la ley de justicia y equidad. Robin García. Por las luchas de Aníbal Leonel Caballeros y Robin Mayro García en la construcción de un país más igualitario y justo y una educación pública de calidad, el gobierno de Guatemala dignifica la memoria de estos 2 guatemaltecos, otorgándoles la medalla presidencial en forma póstuma.
para sanar las heridas que dejó el pasado. Tiempo de solidaridad. Gobierno de Álvaro Colom.